Muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno estar con ustedes nuevamente con el devocional del día de hoy. Y en esta oportunidad quiero hablar de un mensaje, hablar de una historia muy hermosa que la encontramos allí en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, verso 22. Es una historia muy conocida, es bastante conocida, pero es una historia que Dios ha venido hablando con ella a mi vida, a situaciones que estoy viviendo y donde en medio de esta lectura Dios traía paz a mi corazón y respuestas a un sinfín de preguntas que muchas veces le he venido haciendo. Y yo sé que hoy vendrán respuestas a tu vida a través de este devocional. Leo en favor de ustedes en San Mateo capítulo 14, verso 22. Mira lo que dice allí. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí notamos todo lo que pasó en ese lapso de tiempo mientras ellos estuvieron en el mar, en la barca, cuando tuvieron un montón de inconvenientes, porque hubo olas, porque hubo viento, hubo lluvia. Todo era contrario. Pero si notamos el comienzo de la lectura, el mismo Jesús fue el que los envió allí. Jesús los envió adelante y él dijo que iba después. O sea, que Jesús los envió, pero Jesús sabía que podría llegar a pasar, que iba a haber allí adelante. Y la palabra de Dios dice por allí en uno de los versos que en la cuarta vigilia Jesús les aparece en medio ¿de qué? De las olas, en medio del viento, en medio de esa situación les aparece Jesús. Dice que a la cuarta vigilia, dice que en el último momento apareció Jesús a su amparo, a su ayuda, pero ellos aún no lo creían, lo veían como un fantasma. Dios siempre está dispuesto ahí a llegar a nuestras vidas. ¿Y saben algo? Él llega en el momento perfecto, en el momento ideal, en el momento exacto. Él no llega tarde, Él no llega antes, Él llega en el momento justo. Porque yo sé que muchos se han hecho esta pregunta: Dios, ¿por qué no llegó antes a mi vida? O muchos dicen: Dios, ¿por qué me llamaste tan pronto? ¿Por qué no fue después? No sé, quizás cuando tuviera 30, 40, 50, no sé, 80 años. Muchos pensamos de esa manera. Cuando Dios llegó a tu vida fue en el momento exacto, en el momento que tú lo necesitabas. Ahí se les fue permitido que les apareciera a los discípulos porque los necesitaban. Jesús les apareció en el momento cuando más
lo necesitaban, cuando el mar estaba arreciado contra ellos, cuando estaba todo en contra, iban a morir allí en ese mar. Pero dice que les apareció, pero enseguida de que Él les aparece, ellos tuvieron temor, tuvieron miedo, porque no sabían que Él era el mismo Jesús. En medio de la situación que nosotros estamos viviendo, el problema, la dificultad que estamos viviendo, llega Jesús a nuestra ayuda, llega Jesús a nuestro amparo, llega en el momento perfecto, en el momento ideal. Pero a nosotros nos da temor, a muchos nos da miedo entregarnos, a muchos nos da miedo decir, pero ¿será que Dios sí lo hará? ¿Será que Dios sí cumplirá su propósito en mi vida? Yo sé que muchos nos hemos hecho esta pregunta, pero si notamos, mira, en medio de esa situación llegó un Pedro a decir: Jesús, si verdaderamente eres tú, pide que yo vaya y camine sobre las aguas y vaya a ti. Enseguida Jesús le dice: ven, y Pedro empieza a caminar. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. El verso 29 dice: ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro se desenfocó de la vista a Jesús y le dio más prioridad para ver las olas, para ver el problema que lo estaba quejando en ese momento. Dios siempre está a la puerta de nosotros, llamando, tocando. ¡Hey! Ábreme, déjame entrar. Yo quiero ayudarte en medio de tu problema. Yo quiero ayudarte en medio de tu situación. Pero muchos no lo dejamos. Muchos nos desenfocamos, dejamos de ver a un Jesús y le vemos más y le damos más cabida al problema, a esa dificultad que nos tiene sumidos, a aquello que no nos deja avanzar y no permite que veamos con claridad lo que Dios tiene en medio y enfrente de nosotros. Vemos a un Pedro que, por causa de poner más atención a las olas y haber enfocado su vista sobre la vida de Jesús, ahí fue donde comenzó a hundirse. Por eso muchos del pueblo de Dios vivimos todavía en amargura, en dolor, en miedo, en resentimiento, porque le vemos más y le damos más cabida a ese sentimiento, a ese pecado, le damos más cabida a esa situación que estamos viviendo, que al mismo Jesús que dice: hey, yo la llevo, hey, yo llevo esa carga, hey, yo llevo eso que tú estás cargando. Y dice el texto: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vemos a un Pedro que clamó a Dios y le pidió: hey, Dios, sálveme. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú y yo tenemos que clamar en medio de una situación difícil, en medio de un problema, en medio de esos momentos que dejamos de ver a Jesús ahí enfrente, que es el que está dispuesto a ayudarnos, y vemos más grande el problema. Es clamar. Pedro sabiamente clamó, y dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy Dios a nosotros nos dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si yo tengo tu situación, yo tengo bajo control lo que tú estás pidiendo? Lo que tú y yo tenemos que hacer es no desenfocarnos, no dejar de ver a Jesús ahí como nuestro ayudador, nuestro guiador. Y mira lo que dice el verso 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Tú y yo necesitamos aprender que a pesar de que estemos en tormenta, de que estemos en dificultad, Él ha extendido su mano sobre nosotros y nos está ayudando y nos va a llevar a ese propósito, con el fin de que las personas que vean que superamos la situación, que superamos la condición, que pasamos de nuestra prueba, de nuestro desierto, esas personas, por causa de nosotros haber superado eso, van a adorar a Dios y nos van a decir: hey, yo quiero conocer ese Dios, yo quiero adorar ese Dios que te ayudó,
ese Dios que restauró tu hogar, ese Dios que en medio de la situación que tú estabas viviendo, ahí estuvo, te ayudó y te sacó de la condición en la que estaba. Yo quiero conocerlo. Esos otros discípulos que se quedaron en la barca, solamente como espectadores, adoraron a Jesús, porque lo admitieron y dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios, porque ellos fueron unos espectadores de la situación que vivió Pedro. Muchos a nuestro alrededor están siendo espectadores de la situación que estamos viviendo, y no saben ellos que el que está con nosotros es Jesucristo, que va a tomarnos y nos va a ayudar en medio de nuestra situación para que ellos lo adoren. Mi hermano, Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este mensaje haya cabida en sus corazones y ustedes puedan testificar de un Dios vivo que restaura, que ayuda, que levanta. No te desenfoques. No te vayas a desenfocar, para que en medio de tu condición no te sumas allí, no te hundas en medio de esa situación, porque Dios te ayuda. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una nueva oportunidad.